Vladimir Putin es el artífice del resurgir de Rusia como potencia global, militar y política. Putin era poco conocido cuando llegó a ser primer ministro. Antes de ser presidente de Rusia por primera vez, Vladimir Putin era un auténtico desconocido para los rusos, aún para la élite política de entonces. Se sabía que era un exagente de la KGB, pero no mayor cosa. Antes de él, Rusia tuvo tan solo en 14 meses 3 presidentes, así que no había gran expectativa por su persona, se suponía que tendría el cargo solo algunos días, así que nadie le prestó mayor atención a su discurso de toma de posesión de la presidencia rusa. Entonces nadie previó lo que llegaría a ser. Rusia antes de la llegada de Putin vivía en un caos total, dejado por su predecesor Boris Yeltsin, un pusilánime hombre borracho y pendenciero, que su mayor mérito fue estar en el lugar y momento adecuado para aprovecharse de la revuelta social e intento de golpe de Estado que destituyó al nefasto masón, empleado del gobierno mundial oculto, de la élite financiera bancaria iluminista, Mikhail Gorbachev. Gorbachev fue el último presidente soviético, si es que a eso se le puede llamar presidente, pues él fue el artífice de la destrucción de la URSS, el que siguió las instrucciones de la masonería internacional para destruir a su más peligroso oponente, es decir, a la Unión Soviética. Él lo hizo a través de su famosa perestroika, que intencionadamente tenía el objetivo de sembrar el descontento popular, aunque aparentemente era lo contrario, y de esa manera propiciar una revuelta social, que finalmente se dio. Boris Yeltsin no hizo mayor cosa que arruinar el sistema productivo soviético que heredó. Destruyó totalmente el aparato de gobierno, privatizó todo de manera desordenada, tendenciosa y deshonesta. En pocas palabras aniquiló lo que fue la Unión Soviética, pues al poco tiempo de ser designado presidente de la URSS, la disolvió. Y lo que fuera la otrora poderosa Unión Soviética él la desmanteló. Pero cuando obtuvo el cargo de presidente de Rusia, después de disuelta la URSS, también la arruinó económica y políticamente. Dejando un caos total, una nación de pobres, con una poderosa oligarquía de amigos suyos que convirtió en dueños de los medios de producción, de los medios de comunicación, y de los recursos naturales del país que antes fueron del Estado. Pero también dejó una gran mafia que controlaba el gobierno, y una terrible delincuencia organizada y no organizada en las calles. En pocas palabras, dejó una sociedad en descomposición, un estado fallido, que no tenía pies ni cabeza. Y eso fue lo que recibió Vladimir Putin al iniciar su primer mandato como jefe de gobierno. Mikhail Khodorkovsky. Desde su primer discurso ante la Duma rusa, Putin tenía claro los pasos a seguir para resolver la crisis que vivía su país. Él sabía que era necesario acabar con las mafias de poder que controlaban al Estado. Él sabía que se necesitaba disciplina y mano dura, así como reestructurar la pirámide de poder con gente patriota y no con vendepatrias esbirros de los poderes fácticos extranjeros. También sabía que era necesario acabar con las oligarquías industriales, comerciales y de servicios que controlaban la economía rusa postsoviética, pues ellas eran las culpables del escaso progreso de la nación, eran el lastre que no dejaba progresar a la economía rusa, pues limitaban su desarrollo. Pero también eran las culpables de la enorme inequidad en la distribución de la riqueza del país, por lo tanto había que acabar con ellas, con su monopolio y poder. Es por eso que una de sus primeras acciones de gobierno fue arrestar al oligarca ruso de los energéticos y medios de comunicación, Mikhail Khodorkovsky, acusándolo de monopolista y enriquecimiento ilícito. Era de los amigos de Yeltsin, el que lo ayudó a crear su monopolio regalándole prácticamente muchas empresas estatales soviéticas, para de esa manera poder confiscarle sus bienes y regresarlos al Estado. Es así como se crea la compañía estatal petrolera rusa Gazprom, y lo que fueron sus empresas las partió en varios grupos industriales, acabando con ello con el monopolio en la energía y medios informativos que mantenía ese sujeto y otros como él, que siguieron el mismo destino. Eso fue un gran incentivo para la economía nacional, y desde entonces comenzó a despegar y a desarrollarse.
En el discurso al cual hago referencia, Putin advertía que la voz de Rusia ya no era tomada en cuenta por las potencias extranjeras, Rusia ya no tenía autoridad ni peso político en el mundo, porque además de todo, su economía estaba muy debilitada, incapaz de tomar una acción militar en el exterior, si de por sí, tenía bastantes conflictos internos como para ocuparse de los externos. Putin hacía un llamado a la unidad nacional para poder enfrentar con éxito todos esos problemas que los aquejaban, y uno de los más urgentes por solucionar era lo que estaba pasando en la República Federada de Chechenia, pues había una guerra en esa región que buscaba su independencia de Rusia. Las tropas rusas en Chechenia en 2001. Así que lo primero que hizo el señor Putin al tomar el cargo de presidente fue reformar las estructuras militares imprimiéndoles una mejor disciplina, pero aún más importante que eso, les pagó, y les pagó bien, pues antes de él al cuerpo castrense se le pagaba poco, y a veces les tardaban varios meses el pago. Pero ya una vez recibieron su sueldo puntual la moral subió y la disciplina mejoró. Eso fue crucial a la hora de enfrentar a los grupos rebeldes armados chechenos, pues lo que no lograron en 3 años lo hicieron en meses y sofocaron la rebelión independentista. Con ese triunfo la confianza en Putin mejoró notablemente, así como aumentó la admiración del pueblo ruso hacia su persona. Poco a poco las cosas fueron mejorando para la economía de los rusos gracias a las reformas establecidas por Putin, como también por sus esfuerzos para acabar con los grupos fácticos de poder y su monopolio en la economía rusa, pero también por su combate a la delincuencia organizada. Todas estas acciones transformaron a la debilitada Rusia postsoviética a una potencia mundial en toda regla. Putin desde su primer mandato buscó el resurgir de Rusia en la escena internacional. Él, como agente de la extinta KGB, añoraba los años dorados de la Unión Soviética, cuando los rusos eran respetados y admirados por muchos, cuando todos tenían un trabajo y sueldo seguro. Él extrañaba todo eso, y es por ello que desde el primer momento trabajó para regresarle a Rusia esa gloria perdida. Putin recuperó algunos de los símbolos soviéticos, como la estrella de 5 puntas. Ya desde el intento de invasión de la OTAN a Siria, él se mostró en todo su coraje y determinación, que no es que le faltara antes, pero no estaban las condiciones dadas para exhibirlo. Pero si nos regresamos unos años atrás, Putin ya había demostrado esa determinación a través de su empleado Dmitry Medvedev, entonces presidente ruso, al advertir a la OTAN y a los europeos que exponían a sus ciudadanos a un ataque atómico ruso si continuaban con la instalación en sus países del escudo antimisiles global estadounidense. Entonces como que no se la creyeron mucho los de la OTAN, y eso a pesar de la respuesta rusa de colocar plataformas móviles de misiles Iskander, con capacidad atómica, en la región rusa, limítrofe con Polonia, de Kaliningrado. Pero lo de Siria ya fue determinante y evidente, ahí ya se vislumbraba claramente el resurgir de Rusia como potencia global, admirada y temida. Tanto así, que impidió el ataque militar de la OTAN a ese país, y no solo lo hizo con palabritas, lo hizo demostrando fuerza y voluntad al enviar buques de guerra a las costas sirias y al Mediterráneo dispuestos a enfrentar a las fuerzas de la OTAN. Envió lo mejor de que disponía, incluyendo a su único portaaviones, y al buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, el Moskva, apodado el asesino de portaaviones. Con semejante muestra de poder los disuadió de intervenir militarmente en Siria. Ya en Crimea, eso fue toda una declaración de intenciones, un grito de que no estaba dispuesto a tolerar más la intervención estadounidense en sus asuntos e intereses. Una afirmación potente y palpable de la nueva Rusia, fue la presentación incuestionable de Rusia como potencia mundial, y no regional como desdeñosamente dijo Obama. A nadie le ha quedado duda ahora de la potencia que es Rusia hoy, una potencia equiparable a los Estados Unidos. Se ha hecho sentir la fuerza rusa, que ha regresado para demostración al mundo entero. Con esto Rusia declara ya clara que la dominación imperial mundial estadounidense ha llegado a su fin, e inaugura un mundo bipolar, o más estrictamente, multipolar. Rusia acabó con la potencia mundial hegemónica de antaño, y de paso los ha dejado en evidencia y vergüenza, diciendo al mundo la verdad de las mentiras exclamadas por el imperialismo yanqui. Ha desenmascarado su doble moral, su doble criterio, y su engañosa voz.
Vladimir Putin ha demostrado una capacidad de liderazgo y convencimiento que no posee ningún otro líder actualmente en el mundo. Él logró sacar a su país del atolladero en que quedó después del derrumbe de la Unión Soviética. Lo ha logrado gracias al impulso que ha recibido la industria rusa a través del desarrollo tecnológico y científico, mucho del cual es consecuencia directa del desarrollo industrial orientado a mejorar la defensa y el diseño de nuevas armas. Este nuevo impulso que ha recibido la industria rusa también ha sido consecuencia directa de las sanciones económicas occidentales aplicadas a la economía rusa. Pues a falta de insumos y componentes para la industria nacional y la industria militar, se ha tenido la necesidad de fabricarlas localmente, lo que ha motivado la creación de nuevo conocimiento científico y tecnológico. Realmente las sanciones occidentales más que perjudicar a Rusia la han beneficiado, por eso a Putin no le quita el sueño las amenazas de nuevas sanciones. Para lograr sacar a Rusia de la crisis que atravesaba, Putin comenzó por imponer disciplina, acabó con las mafias de poder, acabó con los monopolios privados, relanzó la industria y la técnica rusa, y finalmente reestructuró el ejército, marina y fuerza aérea, brindándoles mejores condiciones de vida, subiéndoles con ello la moral. Por último, se ha embarcado en un rearme en toda línea, renovando casi en su totalidad a las Fuerzas Armadas, sustituyendo las antiguas armas soviéticas por otras nuevas totalmente actualizadas y eficaces. Vladimir Putin, más que ejercer una doctrina maliciosa, practica una doctrina cristiana. Es el único líder mundial que profesa y defiende los valores cristianos. El único que promueve los valores morales y éticos. El único que cuida a su pueblo de la influencia de la ideología luciferina del nuevo orden mundial, prohibiendo la propaganda promosexual y proabortista. Es el único líder que alza la voz y recrimina a los estadounidenses el haber abandonado los valores cristianos. Si hay alguien que luchará por conservar el cristianismo, aparentemente será él. Si hay alguien que defenderá la libertad religiosa, con toda probabilidad será él. Si algún ejército podría considerarse el ejército de Dios, sería el ruso. Aunque pueda parecer una contradicción, pues siempre los medios occidentales nos han vendido a los rusos como los malos, como los salvajes. Pero ya vemos que en realidad los malos y salvajes son los líderes del llamado mundo occidental.